Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Ingeniero Cuitlahua García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz. Ingeniera Rocío Nale, gobernadora electa del estado de Veracruz. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Compañeros, compañeras, personal naval y militar que nos acompaña, y con mucho gusto al heroico pueblo del estado de Veracruz. Hoy, 4 de octubre, se celebra, por un lado, el aniversario de la creación de la Armada de México, que, como ustedes saben, nuestro hoy expresidente, pero le decimos presidente, Andrés Manuel López Obrador, instauró la recuperación de las fiestas cívicas y de los actos cívicos, porque es muy importante recordar, es muy importante la memoria, saber de dónde venimos, lo que ocurrió en nuestro país para llegar al momento que estamos viviendo. Al mismo tiempo, el día de hoy se celebra, se conmemora la promulgación de la primera Constitución de la República, la Constitución de 1824. Y hoy, 4 de octubre del 2024, significa que son 200 años de la promulgación de la primera Constitución de la República. ¿Qué tenía este documento? Este documento establecía la forma de gobierno y establecía a México como una nación independiente y soberana. Es una Carta Magna, la primera de la República, que nace del anhelo de independencia, de libertad y justicia del pueblo de México. Es decir, la Constitución de 1824 puso los cimientos de un país libre, soberano y también de un país democrático que ha orientado el destino de nuestra nación. Con la primera Constitución del México independiente hace 200 años, ahí nuestro país toma el nombre de Estados Unidos Mexicanos. Se establece una república federal con constituciones estatales por cada estado de la república y divide por primera vez los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, tanto a nivel estatal como a nivel federal, entre otras contribuciones de la Constitución que se promulgó hace 200 años. ¿Por qué es importante que el pueblo de México recuerde la Constitución promulgada el 4 de octubre de 1824? Por varias razones. Primero, porque surge, y hay que recordarlo, después de que Iturbide quiso imponerse como emperador. Después de la consumación de la independencia, viene un periodo en donde Iturbide decide desaparecer el entonces Congreso y decide hacerse emperador. Es decir, no solo provino de la lucha por la independencia de la corona española, sino que viene de una rebelión en contra de un régimen que se pretendía monárquico y recuperó la esencia de lo que fue antes de esta, la llamada Constitución de Apatzingán,
como una república democrática. Porque como lo mencionó hoy en la mañana en nuestra conferencia de prensa que estuvo una historiadora zacatecana, Mariana Terán, y lo dijo de forma muy poética, por eso lo retomo, tenemos un pasado común como mexicanas y mexicanos que nos ha hecho nación, porque esa Constitución logró armar una república que fue capaz de integrar los suelos tostados de Veracruz con el esplendoroso desierto de Sonora, porque esa Constitución de 1824 unió lo que estaba a un paso de separarse y logró sobreponerse a contrastes, geografías, sociedades y culturas. Veníamos de un pasado virreinal, donde la Nueva España era parte de la monarquía española. Con la consumación de la independencia, el imperio de Iturbide no logró formar una constitución. La monarquía mexicana no sobrevivió gracias al pueblo de México. El poder fue asumido por las provincias y éstas se movilizaron. Las provincias más radicales de aquella época estaban en Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Veracruz y Zacatecas, y decidieron que la forma de gobierno debía ser la República Federal para asegurar su autonomía. En 1823 quedó dibujado el federalismo, con el acta constitutiva del 31 de enero de 1824 y el 4 de octubre con la Constitución de 1824. En un acto de visión y valentía, pues los líderes de independencia, entonces Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Gómez Farías, Ramos Arizpe, concibieron un documento que reflejaba la voluntad de un pueblo por forjar su propio destino. Aunque la primera República Federal no estuvo exenta de desafíos y conflictos que marcaron el siglo XIX de nuestra nación, la Constitución de 1824 sentó un precedente crucial: el reconocimiento de la diversidad cultural y territorial de México y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas en un momento en que aún resonaban los ecos de la independencia del yugo colonial. Después de la Constitución de 1824, la de mayor relevancia es la que corresponde a la segunda transformación de México, encabezada por Benito Juárez y los liberales mexicanos, en donde también Veracruz juega un papel fundamental. Esta Constitución del 57 establece un Estado civil y, entre otros, el artículo constitucional que dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Este artículo se sostiene hasta la fecha y es fundamental, pues reconoce que nuestra democracia radica en el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Como lo decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ese artículo es de suma relevancia y nos da garantías democráticas. Es lo que nos permite que hoy se haya reformado la Constitución para que sean electos los jueces, los magistrados y los ministros del Poder Judicial. La Constitución de 1824
es producto de la Guerra de Independencia, la de 1857 de la Guerra de Reforma y la de 1917 de la Revolución Mexicana. En los tres casos surgieron de mentes brillantes que representaban en ese momento los anhelos del pueblo de México. Vale la pena, sin embargo, mencionar que la Constitución del 17 sufre varias reformas en el periodo de 1982 al año 2018, que en este caso surgieron de arriba para abajo, la gran mayoría de ellas en contra de los intereses del pueblo y de la nación. Pero en 2018 inicia la cuarta transformación de la vida pública de México. Y las reformas a partir de entonces de la Constitución recuperan nuevamente la esencia social de la Constitución y hacen de México un país más justo, libre, independiente, democrático, soberano e igualitario. Nos da gusto el día de hoy estar en Veracruz, porque la primera Constitución está íntimamente ligada a Guadalupe Victoria, quien aun cuando es de origen duranguense, desarrolló gran parte de su lucha como independentista en este bello estado. Fue diputado, senador, gobernador de Veracruz y primer presidente del México independiente del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. El pasado está contenido en nuestro presente. Lo que somos como nación es lo que hemos sido a lo largo de nuestra historia. Todo está cargado en la memoria del pueblo de México. Es ingenio de la vida y también de la historia. México tiene una historia fecunda, historia que nos moldea y nos da fuerzas para seguir adelante. Hoy, al recordar la valiosa herencia de la Constitución de 1824, renovamos nuestro compromiso como pueblo, como gobierno, junto con sus fuerzas armadas civilistas, leales, disciplinadas, que no solamente representan al pueblo de México, sino que dan su vida por el pueblo y por la nación. Vamos a seguir trabajando por nuestra hermosa patria, más justa, libre, soberana y democrática. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva la Constitución de 1824! ¡Que viva México libre, independiente, democrático y soberano! ¡Que viva México!